Hermanos, en este domingo vamos con la palabra de Dios y voy a empezarle a hablar acerca de algunas cosas, algunos asuntos que tienen que ver con el sacrificio de Jesucristo. Vamos a ir viendo diversas cosas y vamos a seguir aprendiendo acerca de lo que Dios tiene para nosotros. Habrá cosas sencillas que solamente afirmaremos, pero habrá otras que quizás tengamos que reconsiderar y tengamos, hermano, que quitar algo y poner alguna cosa nueva. La predicación de hoy la he titulado Dos preguntas para Dios. ¿Qué tiene de interesante ese título? Las preguntas que le hacemos a Dios. Hay dos preguntas que yo quiero manejar esta tarde y que yo espero que bendigan su vida y que vaya conmigo pensando. Dios es alguien totalmente maravilloso, inmensamente justo, perfectamente santo, todopoderoso, de incalculable misericordia. Por lo tanto, puedo decir que Dios es incomparable. Pero también en muchas ocasiones Dios es incomprensible. Y no me refiero, hermano, a esas cosas que en ocasiones vivimos, a esos valles que en ocasiones cruzamos, a las cosas que permiten nuestras vidas y que nos sorprenden. No, hermano, estoy hablando de su amor y de que Él obra a pesar de mi fe. Esas dos cosas son las que voy a tratar en esta tarde y espero que puedan bendecir su vida. Mire, en estos días yo estaba pensando en algo y le hice una pregunta al Señor. La pregunta fue muy sencilla: Señor Dios, ¿por qué me amas tanto? Yo no sé si usted le ha hecho esa pregunta a Dios. ¿Por qué me amas tanto? ¿Por qué nos amas así, Señor? Mira, y es que en ocasiones nosotros le ocasionamos dolor a Dios. No sé si lo has pensado. Desgraciadamente siempre hay alguien que levanta su voz contra Dios, se enoja y le da la espalda. Le reclamamos, lo cuestionamos acerca de lo que permite, lo acusamos de falta de preocupación o de descuido hacia nuestras personas, como un día lo hicieron los discípulos. ¿Lo recuerdas? Aquella noche en la barca, la tormenta estaba tremenda, Jesús dormía en algún lugar de esa barca y resulta que estos se asustan, los discípulos se asustan y se acercan con Jesús y le dicen: Señor, ¿qué no tienes cuidado que perecemos? Y Jesús se levanta y le dice: hey, aquí estoy. ¿Por qué están así? A veces creo que hacemos lo mismo. De hecho, habemos quienes en ocasiones le buscamos cuando nos conviene. No le buscamos de continuo, solo cuando nos es conveniente. Somos capaces de aplaudir y emocionarnos más con un famoso cantante cristiano que con Dios cuando estamos aquí en su presencia. Hay quienes se podían emocionar con Juanga, pero cuando estaban aquí eran unos témpanos de hielo. Se emocionan con Matiz. ¿Sí saben quién es Matiz? Un grupillo raro que anda cantando por ahí. Y se emocionan. ¿Y aquí qué? Mira, hay quienes son capaces de mejor comprar el último disco de la banda El Recodo que una predicación del pastor. Hay quienes prefieren mejor bajar de internet proyectos de algún ministro cristiano, de alguien que canta cristiano también, que comprar sus discos. Me decía una vez un hermano: no, yo compro de los piratas porque están bien caros. Somos gente extraña, muy extraña en ocasiones. Mira, cometemos un sinfín de errores. Nos involucramos en pecados de todo tipo, decimos malas palabras, guardamos rencor, nuestros pensamientos huelen a caño, dudamos, nos decimos cristianos y vivimos como si no lo fuéramos, fallamos y sin embargo, ¿sabes qué? Dios nos sigue amando. Y eso para mí es incomprensible. En serio. Dios tiene todas las razones para abandonarnos, para dejarnos, para darnos la espalda, para irse a otro planeta y empezar allá de nuevo con alguien que sí le obedezca, pero no lo hace. Nos ama. Es incomprensible su amor. Es impresionante su amor, que nos sigue amando y sigue contando con nosotros. Mira,
Yo no sé si has pensado en los discípulos aquella noche en el Getsemaní, en que toman prisionero a Jesús. No sé si lo recuerdes. Esto viene en el Evangelio, bueno, vienen en varios evangelios, pero quiero señalar el relato de Marcos 14. Si tú lees ahí el relato de Marcos 14, llegas al versículo 50. Y en el versículo 50 dice que los discípulos lo dejaron y huyeron. O sea, cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando Jesús más necesitaba de apoyo, de compañía, ¿sabes qué hicieron? Lo abandonaron, lo dejaron. Ay, cómo no mencionar a Pedro. Pedro niega a Jesús, lo sabes. 3 veces niega a Jesús. Pero ¿sabes qué es lo impresionante de esto? Cuando Jesús resucitó, ¿a quién fue a buscar? A los discípulos. O sea, Jesús no resucitó y dijo: no, aquellos cobardes ni los quiero ver, me abandonaron. Fue y los buscó, se les presentó estando cerradas las puertas, lo cual es un evento sobrenatural. ¿Y sabes qué les dijo? Paz a vosotros. No fue a reclamarles nada. ¿Sabes a qué fue? Fue a decirles: aquí estoy, el plan sigue. ¿Y te acuerdas de Pedro en Juan capítulo 21? Bueno, primero puedes leer la negación de Pedro en Lucas 22, a partir del versículo 54. Ahí notas que Pedro niega a Jesús. Pero luego de eso, a mí me impresiona que Jesús se presenta ante los discípulos en Juan 21, y a quien se dirige en algún momento es a Pedro, porque tiene una plática personal con él a la orilla de la playa, y le hace una pregunta. Le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Ese diálogo abierto de Jesús con Pedro, hermano, le está diciendo: Pedro, tenemos que seguir trabajando. Sigues siendo el hombre que yo escogí. Sigues estando en mi plan. Sigo contando contigo, Pedro. No te he dado de baja de la lista. Sigues encabezándola de alguna manera. Hermano, ¿por qué no los dejó? Porque los amaba. ¿Por qué no él le dio la espalda a Pedro? Porque lo amaba, a pesar de que lo había negado. Y dime, ¿acaso no hace Jesús lo mismo contigo y conmigo? Que le fallamos, que hacemos cosas que no deberíamos, que pensamos lo que no debiéramos, y sin embargo su amor no mengua ni hacia ti ni hacia mí. Nos sigue amando. No deja de amarnos. Su amor por nosotros nunca cesa, nunca. Aunque le demos la espalda, no cambia ni nos abandona. Nuestro pecado, escucha bien esto, nuestro pecado no hace disminuir su amor, ni nuestra poca bondad lo aumenta. Nuestra fe no gana su amor. No nos ama menos si fallamos, ni nos ama más cuando triunfamos. Él, entiéndelo bien, siempre te ama, porque no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Quiero que comprendas bien eso. Cuando tú pecas, Dios no deja de amarte. Te llama al arrepentimiento, pero nunca deja de amarte. Quiero que comprendas bien eso. Mi pecado, mis desaciertos, mis desvaríos, mis locuras no hacen que Jesús deje de amarme, porque el amor que me da Él no es humano, es divino, trasciende. Los humanos sí dejamos de amarnos, sí en algún momento nos molestamos y sentimos que ya no nos amamos y pasan un montón de cosas, pero Dios no es como nosotros. Dios es Dios. Nunca deja de amarte, a pesar de todo. ¿Puedes explicarlo? ¿Puedes entenderlo? Mira, hermano, Él no es como nosotros, insisto. Por lo tanto, Él es más que lo que mi mente puede entender, más que lo que mi corazón puede sentir. Por eso quiero que busques en tu Biblia Jeremías 31:3. Búscalo. Jeremías 31, versículo 3, pasaje conocido por todos nosotros. Cuando el profeta Jeremías levanta su voz, inspirado por el Espíritu Santo, para decir estas palabras, el pueblo del Señor está cautivo en Babilonia. El pueblo del Señor está en una crisis nacional,
Y en medio de esto, el Señor levanta su voz, insisto, y dice, versículo 1, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Wow. Eso a mí me asombra. Cuando sé lo que he sido, cuando sé lo que he hecho y me diga, te amo con amor eterno, tengo que detenerme, tengo que pensarlo otra vez. Este último canto que tuvimos de adoración comienza diciendo palabras preciosas. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer nada más que postrarme y adorar. Y luego esa parte. Y cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, ¿qué dice? Me asombro. ¿No te pasa a ti lo mismo? Hermano, no hemos sido lo que Él espera, no hemos hecho todo lo que Él quiere. En más de una ocasión hemos ido en contra de lo que su palabra dice y sin embargo nos sigue amando. Él nos juró literalmente en su pacto en Jesucristo amor eterno. Un amor que no termina, un amor que no acaba. De hecho, hermano, el término en hebreo para señalar el amor eterno de Dios es un término que es abat, que es el equivalente de ágape en griego. Y eso quiere decir que se trata de un amor que no caduca ni varía con el tiempo. Es el amor que Dios le expresó a su pueblo en su pacto y a nosotros por medio de Jesucristo. Es el amor que no tiene fin. Es el amor que continúa a pesar del rechazo, a pesar del descuido, a pesar de nosotros mismos. Dios te sigue amando. Y yo alabo y glorifico al Señor por ello. Nada hace menguar el amor que Dios tiene hacia ti. Nada. Y nada lo hace más grande. ¿Por qué? Recuerda esto que dice la Escritura: Dios es amor. O sea, Él no te va a amar más cuando aciertas, ni te va a amar menos cuando fallas. Él te ama. Y debiéramos aprender a descansar en eso. A veces nuestros errores son muy grandes. A veces nuestros pecados nos dejan sin aliento. Y nuestros pecados nos hacen ofender a Dios. Y nos llevan, hermano, a situaciones realmente críticas internamente. Y cuando sucede eso, ¿qué crees que piensa Dios de ti? ¿Que eres un triste pecador? ¿Que ya no vales nada? ¿Que lo mejor sería dejarte y que hagas lo que tú quieras? Abre tu Biblia en Oseas capítulo 11, por favor. Oseas capítulo 11. En este libro del profeta Oseas, el Señor le habla de una manera preciosa a su pueblo. Se refiere a ellos como Efraín. Efraín fue una de las tribus que más se volcó hacia el pecado. Fue una tribu que hizo cosas terribles. Y Dios empieza a tratar con ellos. Era bastante duro el pueblo. Versículo 7, capítulo 11 de Oseas, versículo 7. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Yo quiero que notes que la descripción que hace en este momento el profeta de la actitud del pueblo es de total rebeldía contra Dios, de total rechazo contra el Señor. Y cuando yo veo eso y digo: Señor, yo he sido así. En ocasiones me he rebelado, no he estado de acuerdo con tu voluntad. En ocasiones no me gusta lo que permites, en ocasiones no entiendo lo que haces. Y en ocasiones algo aquí adentro quiere cuestionarte indignamente. Quiero, Señor, que me des una explicación. Esa es mi carne, pero mi carne tiene que ser sometida al Espíritu. Ahora,
Mira lo que dice Dios, versículo 8. Es como si dijera, déjame ponérselo así, es como si Dios dijera: pero a pesar de que eres todo eso, de que eres rebelde, dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, oh Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma o ponerte como a Zeboim? Estos son Sodoma y Gomorra. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Quiero que leas esa última parte otra vez. Mi corazón, ¿qué dice? Se conmueve dentro de mí. Y luego, ¿qué dice? Se inflama toda mi compasión. Eso es lo que Dios siente por ti. Ese es el corazón amoroso de Dios. Ese es el corazón del Señor, que no me abandona aún y cuando fallo. Pero no se trata de seguir fallando. Tienes que comprender esto, que si yo he entendido su misericordia, que si he entendido que me ha perdonado, la respuesta natural sería santidad. Y el plan sería que tú y que yo, hermano, comprendiéramos la dimensión del grande amor de Dios. Comprendiéramos que el Señor es increíble, que el Señor es incomparable, es incalculablemente misericordioso. Capítulo 14 de Oseas, versículo 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. A pesar de lo que el pueblo había hecho, si sabes qué, los voy a amar de pura gracia. Es decir, hermano, somos indignos, no deberíamos ser amados, pero ¿sabes qué hace Dios? Nos ama. Mira, esto me recuerda un poco a las mamás. Las mamás que han tenido un hijo rebelde. ¿Hay algunas mamás que tuvieron un hijo rebelde? ¿Sí? ¿Sí, mamás? Ok. ¿En algún momento dejaste de amarlo? No, ¿verdad? Bueno, puedes entender a Dios un poquito, ¿no? Sí. Mire, yo fui muy tremendo. Todavía, más o menos. Es que mi esposa se ríe de mí. Bueno, mire, cuando estaba aquí papá de pastor y pasamos aquí tiempo, mi hermano Ricardo también lo sabe, yo era bien tremendo. Hice cosas que yo creo que a ninguno de mis hermanos se le ocurrió hacerlas. O a lo mejor a ellos se les ocurrieron, pero yo las hice. Y entonces, un día Dios me llama al ministerio. Una vez que estaba orando ahí, el Señor me llamó. Escuché su voz aquí y me dijo que yo iba a ser pastor. Pero sabes que cuando Él me llama a ser pastor, me deschaveté. O sea, hice más locuras. Y cuando yo pensaba que entonces yo iba a ser dado de baja del equipo, me volvió a hablar y me dijo que el plan seguía. Y luego, todavía siendo pastor, cometí algunos errores. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué hizo Dios? Me siguió amando y me dijo: el plan continúa. Te tienes que arrepentir, pero el plan continúa. No fui un buen padre, no he sido del todo un buen padre, tengo que reconocerlo. Es decir, pude haber sido mejor, pero cometí errores como padre, como todos cometemos. Que por cierto, amo mucho a mis hijos, a los dos, a Priscila y a Josué. Y ¿sabes qué? A pesar de eso, Dios nunca dejó de amarme. Nunca. Ahora te comparto algo de mi corazón, algo que yo he vivido. Pero papás, varones, si sientes o crees que no lo hiciste bien, está bien. Pero Dios nunca dejó de amarte. Jamás. Y Dios va a seguir trabajando para que llegues a ser el padre que Dios quiere que tú seas. Amén, varones. Hermanos, es que quiero que comprendas un poquito, o tratemos de ver que la dimensión del amor de Dios nos supera, pero por mucho. Demasiado. Demasiado. Así que, hermano, hermana, Dios te ama y nunca va a dejar de amarte. Este asunto es eterno. Por eso dice: te prolongué mi misericordia. La idea de prolongar la misericordia es esta, hermano: que usted y yo, como pueblo de Dios, gozamos de una permanente, constante, continua misericordia de Dios mientras estemos aquí. ¿Escuchaste?
Lamentaciones 3:23, sus misericordias son nuevas, ¿qué? Grande es su fidelidad. O sea, no hay manera de que mañana le falles y no haya misericordia. La va a haber. Pero pórtate bien. Así que, hermano, en esta tarde, hermana, muchachos, chavas, siéntanse amadas, siéntanse amados por Dios. Él no va a darte la espalda, Él no va a enviarte al infierno. Él no es un Dios, me refiero, no va a enviarte al infierno porque tenga ganas de echarte al infierno. La única manera en que te vayas al infierno es que le des la espalda, que digas que no quieres nada con Él, que lo abandonas, que te vas a volver una vida de pecado. No porque fallaste te va a mandar para allá. O sea, Él no es enojón, quiero que lo entiendas. O sea, no es un papá que hace rabietas y se enoja y dice, vete para allá al rincón. No. Por eso en esta tarde me parece que Dios es incomprensible en cuanto a su amor. Alto es, no lo puedo comprender. Me siento abrumado cuando trato de entenderme. Es que es increíble todo lo que Dios perdona, todo lo que Dios restaura, todo lo que Dios no hace cuando creí que lo iba a hacer. Es decir, que alguien falla, viene al Señor y piensa que Dios ya no lo ama, que Dios ya lo rechazó, que Dios no quiere nada con él, y lo que se encuentra es un Dios amoroso, un Dios que le toma en sus brazos, un Dios que le cambia la vida para siempre. Me asombra, mi corazón se estremece de saber cuánto me ama Dios, y a Él sea la gloria. La segunda pregunta es esta: Dios, ¿por qué obras a pesar de mi fe? Entiéndase, a pesar de mi fe, a pesar de mi poca fe, o de mi fe nula, o de mi nada de fe. Comienzo diciéndote, hermano, que esto es una actitud también de humildad que debemos tener todos los creyentes, porque desgraciadamente hay cristianos que viven su vida cristiana como si Dios les diera algo. O sea, como si el que debiera sentirse dichoso de que estuvieran en el camino del Señor fuera Dios y no ellos. Mira, hermano, tenemos que ubicarnos y tenemos que centrarnos en verdades bíblicas. Me gusta esta frase que escuché: la fidelidad de Dios nunca ha dependido de la fidelidad de sus hijos. Y esto es lo que dice 2 Timoteo 2:13. Si tú y yo somos infieles, ¿qué hace Dios? Dios permanece fiel. Entonces, hermano, Dios obra a pesar de mí, Dios obra conmigo y sin mí. Él es Dios. Ahora, lo maravilloso de Dios es que Dios no me descarta, no me da de baja del equipo. Es decir, a veces el que se desacredita es uno solo. Déjame explicarte esto a la luz de la Biblia. Juan capítulo 6, por favor. Busquen su Biblia, Juan capítulo 6. A partir del versículo 1 dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Es bien interesante la pregunta. Te lo voy a poner en un escenario más real para nosotros. Mira, somos Iglesia Metodista de México. Ustedes saben que celebramos la conferencia anual cada año. Por cierto, en este año va a ser en la Iglesia de la Trinidad. Asisten mayormente pastores y delegados. Se van a juntar quizás unos 200, 250. Resulta que en estas sesiones trabajamos, es un trabajo extenuante, escuchas informes. Este año vamos a votar, se elige nuevamente obispo y es bastante pesado. Quien ha ido a una de estos eventos sabe que es pesado. Ahora, suponte que tú estás ahí y de repente el obispo se acerca contigo y te dice: oye, ¿sabes qué?
Tenemos ahí en el comedor a 250 pastores y delegados hambrientos y no tenemos comida. ¿Cómo le hacemos para darles de comer? Y entonces tú levantas tu cuellito y dices, híjole, veo a aquellos pastores y esos comen, y aquellos hermanos laicos que son de la iglesia aquella, y también, hombre. Entonces empiezas a echar cuentas. ¿Cuántos tacos? No, hombre, ¿cómo los llena uno estos tipos? O sea, empieza uno ¿sí? A pensar, a sacar cuentas, a calcular, sobre todo los hombres. La Biblia dice en el versículo número 6, pero decía esto para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Es decir, Jesús hace la pregunta intencionalmente a Felipe. El Señor va a hacer algo, Felipe no lo sabe, pero lo está probando. Está viendo su fe. Y sabes, amado hermano, Él sigue haciendo lo mismo contigo y conmigo. Nos coloca ante situaciones imposibles para luego preguntarnos, ¿qué crees que va a pasar? ¿Cómo solucionamos esto? Y tú echas cuentas, ¿no? Y se baja el cero y no contiene. Y, bueno, Felipe era buen matemático, era buen contador, porque él dice, versículo 7, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Déjame explicarte. 300 denarios era el salario de una persona trabajadora en aquel tiempo. 300 denarios. Ahora, 200 denarios era poco menos del salario de un año de una persona. Así que tú puedes ir echando números ahí. Entonces, Felipe calculó bien, es cierto. Ni con 200 denarios, ni con casi el salario de un año podemos completar para darle de comer a toda esta raza. No se completa, Señor. Y luego Andrés como que quiere reaccionar, versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? O sea, uno echó cuentas y no le alcanzó. Y el otro encontró un muchachito, que lo dije en el culto anterior, pobre muchachito. O sea, lo vieron con lonche y dijeron, a ver, ven tú para acá. Y yo creo que el chavito se debe haber quedado, y ahora yo qué, pues esto me lo dio mi mamá. No sabía ni qué onda, pobre chavito, no, ahí lo lleva. Yo, no, presta para acá, ahorita te la regresamos, ¿sabe? Pero Andrés concluye también, pero ¿qué es esto? Para que entiendas, los pececillos tenían el tamaño como de una sardina, para que tengas un cálculo promedio. Y el pan era un pan pequeño, o sea, era el lonche para una persona, nada más. Completaba para él y bien. Era todo. Entonces uno hizo cuentas, no le alcanza, el otro encontró un poquito y dijo, tampoco se completa. Mira, tarde o temprano Dios te va a colocar, Dios nos va a colocar ante situaciones imposibles. Situaciones en las que hacemos el cálculo, hacemos la medición y no contiene, es decir, no resulta, te supera, nos sobrepasa. ¿Por qué lo hace Dios? Porque Dios tiene un plan detrás de todo eso. Y no tiene el plan de responder literalmente a tu oración, porque el plan de Dios siempre excede el responder tu oración. Es que su nombre sea glorificado. Porque por respondernos, claro que lo puede hacer, estoy seguro. Pero Él busca que su nombre sea honrado y que tú crezcas como creyente. Es preferible que Dios te niegue algo si su nombre es exaltado, a que te lo entregue y su nombre no sea dado a conocer. Entonces, hermano, Jesús tenía un plan aquí. Jesús sabía lo que iba a hacer. Jesús, hermano, simplemente está viendo hasta dónde llega la fe de estos hombres que ya habían caminado con Él, que ya habían visto algunos milagros. Y sabes, hermano, quizás tú ahorita estás colocado frente a un imposible como Felipe, como Andrés y los discípulos, en el que el Señor te pregunta, o en el que el Señor te hace ver, ¿qué crees que podamos hacer? Y empezamos a buscar soluciones. Mira, los hombres somos exageradamente calculadores, la gran mayoría.
O sea, nosotros vemos una crisis económica o nosotros experimentamos algo y empezamos a ver, oye, no, o sea, a ver, ¿qué se va a venir? No, pues se va a venir esto y luego se va a venir aquello y va a pasar aquello y empiezas ahí y la mente se hace ahí números y maraña. Y sin ánimo de ser ofensivo contra los varones, ¿qué hacen las mujeres? ¿Qué hacen? Bueno, déjame poner, ¿qué hacen las mujeres cristianas? Oran. Puede ser que lloren, pero oran. Puede ser que se desesperen, pero oran. Y nosotros estamos acá, hasta abres tu hoja de Excel, ¿verdad? En la computadora y vas viendo, y no, hombre, así. Yo no digo que esté mal unos y que estén bien otros, digo cómo reaccionamos cada quien. Pero mi punto es este, hermano. ¿Delante de qué estás y que se ve imposible? ¿Cómo le podían dar de comer? Usted sabe qué es la alimentación de los 5,000. ¿Cómo podían darle de comer a 5,000 personas? ¿Cómo podían comprar alimento para 5,000 personas? ¿Cómo se puede solucionar tu situación? ¿Cómo puede Dios obrar en lo que te está sucediendo? ¿Qué va a pasar con lo que estás enfrentando? Eso es lo que tendríamos que preguntarnos en este momento. Mira, hermano, por un lado pienso que Felipe y los discípulos pudieron haber dicho, oye, pues Jesús ha hecho algunos milagros, vamos a dejarle el asunto a Jesús en sus manos. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? No sé, no lo hicieron. La Biblia no nos registra eso. Pero mira, nosotros no somos muy diferentes de los discípulos. A veces nosotros oramos para ver si Dios puede hacer algo, no convencidos de que pueda hacerlo. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero, hermano, como aquel papá en una narración de Marcos capítulo número 9, en donde un papá tiene un hijo que está endemoniado y llega con Jesús y le dice, Señor, traje mi hijo a tus discípulos y ellos no pudieron hacer nada. A ver si tú puedes hacer algo. El asunto es, hermano, y grábeselo bien, yo no puedo llegar con Dios y preguntarle o preguntarme, ¿podrá hacer algo? Hermano, puede hacerlo. Claro, tengo que tener la convicción de que Él lo puede hacer. Y si no lo hace, es asunto suyo. ¿Me expliqué? ¿No te acuerdas de los amigos de Daniel? Cuando le dijeron, si no adoran la estatua, van a ir a un horno de fuego. ¿Y qué le contestaron al rey, a Nabucodonosor? Dijeron, ¿sabes qué? Nuestro Dios puede librarnos, pero si no nos libra, no vamos a adorar tu estatua tampoco. Eso es fe. Mi fe no depende de los resultados, depende de quién es Dios, nada más. Así que no limites tu fe a resultados, es más grande que eso, tiene que ver con Dios. Ahora, hermano, algo que me llama mucho la atención de Jesús y que también remarca su amor, es que mire, a lo mejor si nosotros, los discípulos, nos hubieran fallado, es decir, tú ya traes el plan y de repente no ves la fe que quisieras en las personas, a lo mejor nosotros los damos de baja del equipo. Pero Jesús es maravilloso. Mira lo que hace Jesús. Versículo número 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre quienes primero. ¿Entre quiénes? Pero si estos cuates ni creyeron, o sea, ¿por qué los involucra? Mira, hermano, yo creo que aquí hay que cambiarle. Se me hace, o sea, ¿qué andan haciendo ahí los discípulos? Fallaron, no tuvieron fe. Bueno, eso es lo maravilloso de Jesucristo, ¿no? Él nunca nos da de baja, Él nunca nos da la espalda. Jesús tomó ocasión que al ver que todavía su fe no era lo que debiera ser, toma ocasión y les dice, a ver, vengan para acá, muchachos. Y dice la escritura que tomó el pan, tomó los peces y empezó a repartirlos entre los discípulos para que los discípulos lo llevaran a la gente. Eso es extraordinario. Ese es el amor de Dios. Ese es el Dios que sigue contando contigo. A pesar de lo que eres, a pesar de todo, Dios sigue contando contigo y eso es maravilloso. ¿No es cierto? Te pone a repartir el pan
y te pone a repartir los peces. Cuando tú crees que ya no había nada, el Señor vuelve a tomarte y vuelve a usarte y te bendice. Hermano, lo que Jesús está haciendo me dice esto: cuando los discípulos no oraron, Jesús oró. Cuando ellos no vieron a Dios, Jesús sí lo vio. Cuando los discípulos fueron débiles, Jesús fue fuerte. Cuando los discípulos pensaron que no había nada que hacer, Jesús hizo un milagro. Y si bien somos el reflejo en ocasiones de la fe de los discípulos o de la poca fe, de la falta de fe, hermano, yo quiero que entienda esto: Dios en muchas ocasiones va a obrar a pesar de mi fe. Sí, hermano, va a obrar a pesar de que yo no crea, porque hay cosas que dependen solo de Él, ni de ti ni de mí. Y aquí hay un milagro. La Biblia no nos registra que los discípulos hayan creído, ni siquiera que la gente que estaba recostada sobre la hierba haya manifestado fe, pero Jesús obró. Así es Él obra a pesar de mi poca fe. Mira, déjame decirte que realmente cuando uno pasa por tiempos de enfermedad difíciles, y algunos deben de saberlo porque lo han experimentado, dolencias y todo eso, y oras y no pasa nada, y vuelves a orar y no pasa nada, y le pides a la gente que ore y no pasa nada, y vuelves a orar y no pasa nada. Dime tú que has estado enfermo o que has tenido a alguien enfermo. De repente no te sucede como que dices: ¿quién sabe si Dios irá a hacer algo? ¿A alguien le ha sucedido? Sea honesto, sea honesta. Así como que a lo mejor Dios quiere que yo viva así para siempre. Sí, hermano, déjame decirte, cuando una prueba se alarga, miles de pensamientos pasan por la cabeza, ¿eh? Y algunos no son lo que quisiéramos que fueran. Pero ¿sabes qué? Yo tengo que entender que sí, Dios está pidiendo que yo tenga fe, pero que en ocasiones Él me va a entender, como al papá de aquel muchacho que cita Marcos capítulo 9, porque él reconoce algo y dice: ¿sabes qué, Señor? Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Es decir, creo, pero no sé si creo pero quisiera creer. O sea, tiene una lucha interna y no tiene la fe que a veces nosotros exigimos que la gente pudiera tener. Jesús no le exigió esa fe al hombre, simplemente Él externó su necesidad, abrió su corazón, fue honesto, fue sincero, y Marcos registra que el Señor obró. Ese varón no tenía fe y el Señor obró a pesar de esa falta de fe. El Señor está obrando a pesar de la falta de fe de los discípulos. El Señor no necesita tu fe para obrar, Él es Dios. Y yo no estoy diciendo que siempre Dios vaya a obrar así. Lo que te digo es que en ocasiones Dios va a obrar así. Mira, hermano, yo no puedo decirte que cuando Dios me mostró que mis hijos iban a nacer, que yo iba a tener familia, que no había podido tener familia, yo no te puedo decir que fui al hospital lleno de fe. No es cierto, te mentiría. Iba agarrado de una promesa, pero mi fe flaqueaba. El temor de volver a sufrir y de volver a dolerme me inundaba. De hecho, una noche antes de que Priscila naciera, yo no dormí. Y yo solamente oraba y dije: Señor, ayúdame, Señor, quiero creer que mañana voy a entrar al hospital y que todo va a estar bien, y que los doctores no me van a hablar como siempre me han hablado, que no se van a tardar en salir, Señor, como siempre se tardaron, que no voy a tener que volver a llorar nunca más por eso, Señor. Era una lucha tremenda. No es fácil, pero Dios está con nosotros. Y Dios obró a pesar de mi poca fe y me dio lo que Él prometió, porque Él es Dios, nada más. Es probable que alguien no esté de acuerdo conmigo, está bien, no hay ningún problema. Ni pretendo, hermano, que todos vean las cosas como yo te estoy enseñando lo que veo en la Biblia. Pero sí, hermano, sí veo que Dios obra a pesar de nuestra poca fe o de nuestra falta de fe, solo por su gracia y solo por su misericordia.
nos va a bendecir a pesar de nuestras dudas y a pesar de nuestros cuestionamientos. Jesús hizo un milagro sin la fe de los suyos y sin la fe de alguien. Lo hizo, te insisto, porque es Dios, porque tiene el poder. Lo hizo por amor, lo hizo por misericordia y lo hizo, hermano, para mostrarnos su poder, su grandeza, que Él es realmente el Hijo de Dios y que vale la pena poner nuestra confianza en Él. Por eso y más, yo creo que Dios obró y yo creo que Dios obra. Qué maravilloso es creer en Dios, ¿no cree? Qué maravilloso es este Dios que nosotros adoramos. Claro, hermano, yo no estoy diciendo que ahora no tenga fe. Necesitamos seguir cultivando nuestra fe en el Señor. Y si voy a pedir, claro que necesito tener fe, pero hay situaciones tan complicadas y tan difíciles que en ocasiones mi fe flaquea. Bueno, quiero decirte que aún allí Dios tiene el poder para obrar de pura gracia, nada más, de pura gracia. Ahora, hermano, si Dios me ama a pesar de todo, y si Dios obra a pesar de mi fe, ¿qué puedo hacer? ¿Qué esperaría Dios de mí? Bueno, creo que lo único que nos queda es agradecer, postrarnos y reconocerle como Dios. No está pidiendo nada a cambio el Señor, algo así, y ahora vas a ir y vas a irte al de misionero y vas a predicar por todas partes. No. Créeme que me asombra tanto el amor de Dios. Créeme que me asombra que en ocasiones haya hecho cosas que ni le pedí. Créeme que me asombra, hermano, ver cómo Dios ha bendecido gente que me ha dicho: pastor, esto no lo esperábamos. Creímos que ya todo estaba perdido y el Señor obró. Pero créeme que me asombra también cómo Dios ha restaurado el corazón de aquellos que no recibieron algo, pero Dios los usó para mostrar a otros su misericordia y su gracia, para que otros supieran que Él es un Dios bueno, fiel, verdadero, justo y que no olvida a nadie. Hermano, ¿no cree que debemos agradecer esta tarde tanto amor? ¿No cree que debemos agradecer que nos ha dado cosas que, si somos honestos, creímos que no sucederían? Entonces, hermano, agradezcamos y digámosle al Señor en esta tarde: gracias por amarme como soy. Gracias por amarme a pesar de mis errores. Gracias por amarme a pesar de mi pecado, Señor. Y gracias porque en ese amor me llamas al arrepentimiento. Gracias, Señor, por obrar a pesar de mi fe, de mi poca fe o de mi nada de fe, Señor. Y sin embargo obraste. Con tus ojos cerrados, Dios, no dejas de asombrarnos. No dejas de maravillarnos, Señor. Sí, Dios, no dejas de maravillarnos. Porque cuando creemos, Señor, que conocemos mucho de tu amor, nos damos cuenta que todavía nos falta dimensionar el asunto. Señor, pero que me ames a pesar de lo que he hecho y lo que he sido, Dios. Que me ames, Dios, cuando conoces mis pensamientos más íntimos, cuando tú ves lo profundo de mi corazón y que lo que tú ves allí, Señor, no te mueve a dejar de amarme. Señor, eso me asombra. Me siento anonadado, Dios, ante tanto amor. Señor, no pretendo entenderlo, pero gracias, Jesús. Sé que tiene que ver con tu muerte en la cruz. Sé que tiene que ver con el amor del Padre que te envió, Señor. Eso sí lo alcanzo a ver, Dios. Señor, gracias porque cuando he sentido, Dios, que ahora sí fui demasiado lejos, tú, Señor, me has mostrado tu amor.
Gracias, Cristo. Señor, gracias porque a veces has obrado a pesar de mi fe, Dios. Tú sabes que en ocasiones me ha resultado difícil creer que algo cambiaría, creer que algo sucedería, Señor. De alguna manera, Señor, puedo jactarme de que tuve toda la fe necesaria para que algo sucediera, o que estoy teniendo la fe necesaria para que algo suceda. No puedo jactarme, Señor, solo confío en ti, Dios, y tú conoces mi interior. Pero gracias porque, como en el pasaje que vimos, Señor, tú obraste a pesar de todo. No necesitaste de la fe de alguien, lo hiciste porque eres Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Así que como iglesia, como familias, como personas, individualmente te decimos gracias por amarnos, gracias por amarme y gracias por obrar a pesar de mi fe, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Te alabo y te bendigo por ello. Te doy la honra y te doy la gloria, Señor. Gracias. En verdad, muchas gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Señor, tu nombre siga siendo exaltado en este lugar. Tu nombre siga siendo glorificado, Dios, en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra familia. Señor, gracias por amarnos. Gracias por obrar. Simplemente gracias, Señor. Estamos en tus manos. Seguimos adelante. Tú vas, Señor, andando delante de nosotros. Y en ti, Señor, creemos, Padre, que seguiremos viendo grandes cosas. Por lo pronto, gracias. Gracias. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor.